En el día de hoy, hablando sobre el tema de sueños, visiones y experiencias sobrenaturales, vamos a entrar hoy en un ejemplo bíblico de un sueño, con una visión, acompañado de una visión y de un mensaje espiritual. La semana pasada nosotros probamos por la Escritura, como en el pasaje de 1 Samuel capítulo 28, donde Saúl, un hombre que había sido desechado por Dios, que estaba endemoniado y que porque Dios no le hablaba fue a consultar a una espiritista, probamos por la Escritura algo que muchos teólogos, aún hasta el día de hoy, malinterpretan. Que ciertamente el Señor permitió que un muerto, Samuel en este caso, viniera de entre los muertos a darle un mensaje al vivo, a Saúl. Probamos por la palabra que entre vivos y muertos no hay comunión. Eso es falso. Probamos por la palabra que si un muerto se está comunicando con un vivo, no es el muerto el que está hablando, es un espíritu inmundo, es un demonio disfrazado. Y bien dice la Escritura que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por lo tanto, probamos por la Escritura que aquello que Dios condena, Dios no se va a ir en contra de su palabra para luego favorecerlo por una sola y sencilla razón, entre muchas, una sola. Si Dios hizo una excepción para que un espiritista trajera un muerto para hablar con un vivo, y fue Dios, entonces si ocurrió en aquel tiempo, puede ocurrir de nuevo, y eso no es así. Porque probamos por la Escritura que de donde viene eso es de Satanás. Es una experiencia engañosa. Hoy, hasta donde el Señor nos permita llegar hoy, vamos a entrar en otro ejemplo bíblico, pero en este caso, un sueño. Porque en estos días y con toda esta situación, hay mucha gente soñando muchas cosas. Pero déjeme decirle algo. Dios habla por sueños. Dios habla por sueños. Le habló a José, el hijo de Jacob, allá en Egipto, en el libro de Génesis. Le habló a Daniel, en ese libro de Daniel, aparición en sueños. Le habló a José, el padrastro de Jesús, se le apareció en sueños. Le habló a Salomón hasta el punto de decir la Escritura que Dios se le apareció a Salomón 2 veces, y cuando uno lee, uno se da cuenta que las 2 apariciones de Dios con un mensaje divino verdadero y un resultado maravilloso en la vida de Salomón fue en sueños. Dios se le apareció en sueños. Por lo tanto, podemos decir que el sueño es una dimensión del mundo espiritual donde Dios se revela. Ahora bien, escúcheme bien, porque igual que le digo una cosa, le digo la otra, porque Dios se le reveló a estos hombres que eran suyos, pero escuche bien que en esa dimensión del sueño, probado por la misma Escritura, Dios le puede hablar a cualquiera. No tiene que ser necesariamente un creyente. Cuando se entra en esa dimensión del mundo espiritual que es el sueño, cuando la persona está dormida, ahí Dios se le puede revelar a cualquiera. Lo hizo con Nabucodonosor. Nabucodonosor era un hombre malo, un rey malo, y era un asesino. Sin conocer a Dios, Dios le revela el futuro. Dios le da unos sueños y unas visiones tremendas a ese hombre, que luego terminó siendo, sí, siervo del Dios Altísimo. Pero en el momento en que él tuvo los sueños y las revelaciones de Dios, no lo era. Dios se le reveló a los que vinieron del oriente a ver al rey de los judíos que había nacido. Y se les reveló para dejarles saber que se fueran por otro lado porque estaban en peligro.
sea, Dios en esa dimensión del sueño se le puede revelar a cualquiera. Y eso es una bendición. Porque entonces nosotros todos debemos estar dispuestos o preparados o querer que a nosotros se nos revele por sueños el Señor. Pero escúcheme bien, porque este es el asunto de esto. Dios se le puede revelar a todos, pero no todos los sueños son de Dios. Y es necesario que escuche bien, no todos los sueños. Y hay sueños que usted sabe que no son de Dios, hay sueños perversos, hay sueños malos. Pero hay sueños que parecen por su contenido que vinieran del mismo cielo. Y ahí es donde está el peligro, porque nosotros tenemos que ser capaces de discernir, de diferenciar, capaces de determinar y decidir si el sueño que yo tuve o que alguien me contó es o no es de Dios. Especialmente si trae un mensaje espiritual para mí, o si la persona que está preguntando quiere saber qué es el mensaje que Dios le está dando. ¿Será Dios? No todos los sueños son de Dios. No, en la iglesia donde yo me convertí, en Puerto Rico, con mis pastores, Ismael y Sara González, aprendí algo que he podido comprobar una y otra vez a través de la Escritura. Ellos nos enseñaban así, yo nuevecito, lo que yo escuchaba, eso era. Vieron, hay sueños de Dios, hay sueños del diablo y hay sueños de arroz y habichuela. Cuando ellos decían sueños de arroz y habichuela, lo que querían decir son sueños de que usted o se acostó con hambre o se acostó muy lleno y salió soñando disparate. Eso le puede pasar a cualquiera. Esos son sueños de arroz y habichuela, eso no tiene ningún significado. Y buscarle significado a eso es perder el tiempo. Hay sueños de Dios, como ya yo le expliqué, pero escúcheme bien. Hay sueños del diablo y no estoy hablando de sueños obscenos o malos, porque eso usted sabe que son del diablo. Estoy hablando de sueños del diablo donde parece que Dios está hablando y no es Dios. Donde el mensaje parece divino, pero no es Dios el que está hablando. Y entonces nosotros necesitamos estar apercibidos y tener la capacidad de poder nosotros interpretar esto, entender esto y saber a cabalidad si es de Dios o no es de Dios. Porque cuando un sueño de contenido espiritual no es de Dios, viene con el propósito y con toda la intención de engañar a la persona. Esa es la primera intención. Y la segunda es para destruir. Es para destrucción. Así que vamos a entrar en este estudio de la palabra y escúcheme bien. Porque lo que el Señor está haciendo con nosotros cada vez que nos reunimos estos viernes en la noche a estudiar la palabra del Señor, es que Él está poniendo el tesoro del conocimiento de Él. De donde la única fuente de verdad absoluta. Él la está metiendo en nuestro corazón de tal manera que eso nos vaya preparando a nosotros, capacitando a nosotros, llenando a nosotros de esa verdad divina. Y como eso viene de Dios, viene del cielo, y quien la revela y le enseña es el Espíritu Santo, cuando esa palabra se le mete a uno por dentro, cuando el Espíritu Santo la abre delante de tus ojos y tú tienes que enfrentar la situación que sea, la verdad va a salir a flote y te va a librar. Hay muchos engañadores. Hay muchos soñadores. Hay muchos mensajeros, y voy a usar una palabra también de allá de mi tierra, fatulos, falsos. Hay mucha gente engreída, que todo lo que le viene a la mente lo dicen como si fuera de Dios, que el Señor reprenda al diablo. Hay gente que no tiene ningún temor a la hora de decir Dios me dijo o Dios me habló. Pecado horrendo, con consecuencias terribles para aquel que lo hace, que toma el nombre de Dios livianamente y que cuando lo hace buscando su propia gloria, está mintiendo y engañando. Estas son cosas serias, pero más serio todavía es uno escuchar uno de esos engañadores y creerle la mentira y caer en la mentira y ser desviado de la verdad hasta el punto de perderse si uno no se cuida.
Para eso estamos estudiando la palabra del Señor y es necesario que usted esté conmigo aquí. Porque aquí yo no le voy a venir con brincos, ni le voy a venir con saltos. Yo le voy a decir lo que la palabra de Dios dice. Esta es la palabra de poder y esta es la palabra de autoridad. Usted únase conmigo en el propósito de aprender esta palabra y usted va a ver la gloria de Dios. Porque usted va a aprender quién es el Señor. Y sabiendo quién es el Señor, su fe se va a afianzar todavía más, se va a anclar todavía más. Sus raíces van a profundizar y usted va a estar fuerte para enfrentar lo que venga en el nombre de Jesús. Hay muchos soñadores. Y escúcheme bien, porque si va conmigo a Eclesiastés, y es necesario también que usted tenga con usted a la mano, que tenga un highlighter, eso en español es highlighter, un marcador, un bolígrafo, plumón, como usted le quiera llamar, para que vaya marcando en la escritura estos pasajes y vaya haciendo de esa Biblia que usted tiene ahí una Biblia de estudio personal. Anote al calce, hágale notas al calce de cuál es el tema, qué es esto que tiene que ver. Y usted va a ver luego cuando usted necesite la respuesta que usted lo que tiene que hacer es abrirla y moverla aquí y allá y va a encontrar todo ahí al alcance de la mano y se va a gozar conmigo. Nos vamos a gozar juntos en la palabra del Señor. Hablando de los sueños y soñadores, le voy a pedir que me acompañen un pasaje de Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5. Después del libro de los Salmos, está el libro de Proverbios. Y una vez usted pasa el libro de Proverbios, está el libro de Eclesiastés. En el capítulo 5 de Eclesiastés, escuche bien, en el verso 7 específicamente, dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Y le voy a decir esto desde un principio. Soñar no es malo. Soñar es bueno, especialmente si el sueño es de Dios. Tener muchos sueños de Dios es mejor todavía. Pero la connotación obvia que le da este pasaje es a donde abundan esos sueños que no me acercan a Dios. Donde abundan los sueños que lo que me hacen a mí es correr detrás de los soñadores y de lo que sueña el soñador. Porque por eso dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Resulta ser que en el libro de Proverbios, en el capítulo 10, en el verso 19, dice que en las muchas palabras no falta pecado. Entonces, si donde abundan los sueños, abundan las vanidades y muchas palabras, quiere decir también que donde abundan esos sueños no falta pecado. Y entonces nosotros necesitamos, hermanos, verdaderamente estar apercibidos y estar protegidos sobre estas cosas. Porque en estos días, hermanos, hay multitud de soñadores y multitud de sueños moviéndose por ahí, la mayor parte de ellos falsos. Nosotros vamos a aprender, hermano, lo que es este mundo, esa dimensión del sueño, donde se mueve Dios. Pero escúcheme también, porque es una dimensión espiritual, del mundo espiritual, también se mueve Satanás. Y eso es con lo que vamos a estar trabajando nosotros en estos días. ¿Cómo entonces vamos a interpretar y cómo vamos a discernir los sueños? Escúcheme bien, para poder hacer eso, tenemos que tener el Espíritu Santo de Dios. Porque quien gobierna sobre todas las cosas es el Señor Todopoderoso, pero especialmente en ese mundo espiritual. Para nosotros lo físico y lo material es fácil de entender, porque lo que podemos percibir por los sentidos lo podemos identificar. Pero cuando nos metemos en ese mundo espiritual, ese mundo ajeno a este, que es el mundo de los sueños, como único nosotros podemos entender la verdad de lo que está pasando, es que tengamos el Espíritu Santo de Dios y el conocimiento de Dios por medio de su palabra.
En estos últimos 2 estudios, lo que hicimos fue probar por la palabra una y otra vez cómo uno puede leer algo y malinterpretarlo hasta el punto de uno mismo negar lo que Dios dice porque malentendió algo que la palabra de Dios dice. Y aquí vamos a hacer lo mismo el día de hoy, porque usted sabe que si usted es la iglesia, usted tiene el Espíritu Santo, usted puede discernir, usted puede interpretar los sueños. Dios lo hace, hermano, y escúcheme bien, y lo hace con cualquiera. Pero ese anhelo, ese deseo de conocer a Dios, de tener la verdad de Dios, para poder entonces discernir las cosas, entender las cosas, identificar las cosas, saber qué es lo que está pasando, ese deseo tiene que estar en tu corazón. Y ese deseo a donde te va a llevar es a quedarte aquí y meterte conmigo en esta palabra, en la Escritura, la palabra de Dios. Vamos a usar un pasaje en el libro de Job, y necesito que me acompañe ahí, antes del libro de los Salmos. Está el libro de Job. Y en el libro de Job, en el capítulo 4, acompáñeme al capítulo 4. Y escúcheme bien, porque aquí lo que vamos a ver ahora en ese capítulo 4 del libro de Job es un sueño. Del verso 12, vamos a leer ahora del verso 12 hasta el verso 21. Y lo que vamos a estar leyendo ahora, hermanos, es un sueño. Luego vamos a entrar en la interpretación de él. Mire cómo dice, verso 12, y vamos a leer hasta el verso 21. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas. Sepa que en el lenguaje bíblico, cuando dice en imaginaciones de visiones nocturnas, lo puede ver también en la frase que sigue, cuando el sueño cae sobre los hombres. O sea, dormidos. En este caso, dormida la persona. Me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma, cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, cuando dice quedo es bajito, era como un susurro. Aquel espíritu decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Cuánto más en los que habitan en casa de barro, cuyos cimientos están en el polvo, y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Un sueño. Mire qué cosa impresionante. Pero estos son sueños, hermano, que le llegan a uno. El hecho nada más de que se mencione aquí en la palabra de Dios, en el libro de Job, quiere decir que el Espíritu Santo de Dios tuvo como pertinente, como parte de esta historia, porque esto es una historia, la historia de Job, que se mencionara ese sueño en particular. Y en ese sueño, cuando usted lo ve conmigo, ocurre algo que el que está narrando el sueño menciona. Era que había un asunto para el que lo soñó. Había un asunto que no estaba claro. Pero ese sueño le ayudó a entender en algo. Dice, yo no tenía este asunto claro, pero después que soñé esto, entendí. Después que tuve esta experiencia, esa visión en ese sueño donde apareció ese espíritu, y él lo llama un fantasma, que cuando apareció hizo que se le pararan los pelos del cuerpo.
porque le dio un temor terrible. Y dice que se estremeció, le dio un temblor. Ese espíritu que apareció en el sueño le dio un mensaje y ese mensaje le aclaró el punto del que él está hablando. Este es el asunto. Si nosotros leemos solamente ese pasaje, hay cosas que nosotros podemos entender. Primero, fue una experiencia espiritual en el sueño, porque lo dice claramente. Cuando cae el sueño, cuando me cayó el sueño, tuve esta experiencia. En esa experiencia se me apareció un espíritu, un fantasma, al cual yo no conocí, yo no sabía quién era. Y me habló, me habló bajito. No me gritó, fue como en un susurro. Y usted empieza a examinar, hermano, el mensaje. Y usted se encuentra que claramente dice cosas que nosotros de ninguna manera podemos negar. Por ejemplo, le voy a mencionar algo. Cuando dice después del verso 16, que oí quedo que me decía, hace una pregunta en el verso 17, y ese era el espíritu hablando en el sueño con este varón. ¿Será el hombre más justo que Dios? Y nosotros todos sabemos la respuesta. No. Y obviamente quien está preguntando aquí está haciendo una pregunta que es retórica, puramente retórica. Son preguntas para las que todo el mundo sabe la respuesta. Nadie puede ser más justo que Dios. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Y aquí también, hermano, tenemos todos que llegar a la respuesta correcta. Esto no hay que ser un genio para entender que la respuesta para esa pregunta es no. Y entonces empieza a dar detalles que justifiquen la respuesta de esas dos preguntas. Cuando uno lo ve de esa manera, y ahora necesito que me escuche bien para que se una conmigo en esto. Cuando uno lo escucha de esa manera, hermano, uno entiende que el sueño fue de Dios. Dice, ese sueño fue de Dios. Yo estoy aquí parado en esta noche para probarle a usted que no lo fue. Que ese sueño no es de Dios. Y vamos a empezar enseguida a desmenuzarlo para que usted entienda conmigo y aprenda. Escúcheme bien. Porque lo más importante es que nosotros apliquemos aquí lo que hemos estado aprendiendo. Si alguno habla, 1 Pedro 4:11, hable conforme a las palabras de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra, parte el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es tiempo ahora de nosotros aplicar ese conocimiento a lo que estamos viendo aquí. Porque si solamente tomamos ese pasaje de la Escritura y lo vemos a la luz de las preguntas que se hacen y las respuestas, nosotros vamos a llegar a una conclusión, y es que ese sueño fue de Dios. Y si fue de Dios, el mensajero era un ángel. Y ya arribamos a esa conclusión solamente viendo ese pasaje. Pero escúcheme bien, porque usted tiene que aprender conmigo dos cosas importantes. La señal de todo falso profeta, de todo falso ministro, de todo falso maestro, es que toman un pasaje de la Escritura aquí, una mitad de otro por allá, lo juntan y de dos verdades hacen una media verdad. Porque para poder interpretar correctamente la Escritura, usted necesita tener dos cosas que son esenciales y siempre tienen que estar presentes a la hora de usted decidir estudiar la palabra y entender la palabra.
usted tiene que saber, conocer la fuente, de dónde salió esa información. ¿Cuál es la fuente de esa información? Y lo otro que usted tiene que ver para poder interpretar correcta y adecuadamente la palabra del Señor es el contexto. Que no es que nosotros nos vamos a detener solamente en ese pasaje y de lo que dice ahí nosotros vamos a hacer doctrina, enseñanza, enseñanza divina maravillosa, sino que nosotros tenemos que ver ese pasaje dentro de su contexto. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Qué fue lo que se dijo antes? ¿Qué fue lo que se dijo después? ¿Quién es el que está hablando? ¿A quién fue que le vino ese sueño? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Por qué? ¿Qué pasó? El contexto lo tenemos que ver. Vamos a ver ahora, para que usted tenga una idea dentro del contexto, y usted puede empezar a entender conmigo quizá por qué yo le digo que ese sueño no es de Dios. Para comenzar, el contexto de esta historia, en el capítulo 4, en el verso 1, dice aquí: entonces respondió Elifaz temanita y dijo. Ya aquí se nos identifica la persona que tuvo el sueño, que fue Elifaz temanita. ¿Quién era esta persona? Usted va conmigo 2 capítulos anteriores, al capítulo 2, del verso 11 al verso 13, y espero que esté conmigo ahí. ¿Quién era este hombre? Para comenzar, el libro es el de Job. De Job, yo creo que todo el mundo ha escuchado, y si usted no ha escuchado, ya usted va a saber que esto era un hombre de Dios que fue probado terriblemente y al final obtuvo no solamente una victoria maravillosa para la gloria de Dios, sino que Dios lo bendijo al doble de lo que había tenido, y era mucho, antes que comenzara todo su problema. Pero para identificar a quién fue el que tuvo el sueño, escuche bien. Y 3 amigos de Job, estoy en el verso 11 del capítulo 2 del libro de Job. 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle, los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre su cabeza hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Ahora déjeme decirle algo, porque aquí hay algo interesante. Elifaz es el primero que se menciona aquí de 3 amigos que tenía Job. Job en un día, perdió sus 10 hijos, murieron sus 10 hijos. Yo no me puedo imaginar la muerte de uno, cuanto más 10 hijos, todos sus hijos en un mismo día. Perdió su hacienda, perdió sus empleados, todos por muerte. Y después de eso lo que le quedaba era la salud y la esposa. Y la salud también la perdió, le dio una sarna maligna, y su esposa de tanto dolor, sufrimiento, pesar, tristeza, que ninguno de nosotros se puede imaginar, en un arrebato de sufrimiento supremo, le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Así de grande era el dolor y el sufrimiento de Job, y estos 3 amigos de él vinieron de lejos. El primero que se menciona es Elifaz. Y dice la escritura que cuando lo vieron de lejos no lo conocieron por la condición en que estaba, como la sarna maligna lo había dejado. Y estos sí eran amigos de él, porque dice que lloraron a gritos, rasgaron sus vestidos, se echaron tierra sobre la cabeza y se sentaron 7 días y 7 noches delante de él, sin hablar palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Déjeme decirle algo. Cuando la persona que habla con nosotros y nos refiere una experiencia o nos cuenta algo que soñó o vio, es una persona de reputación. Nosotros vamos a tener la tendencia
a creer que lo que salió de la boca de esa persona es verdad. Porque no es cualquiera el que le está hablando, es una persona de reputación. Si es cercano y es amado, todavía más. Uno le va a creer lo que diga, porque tiene buena reputación, es cercano y es amado. Y tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Porque si alguno cree que está firme, mire que no caiga. Y si algo ha salido Satanás en estos días por ahí, hermano, es a engañar y es a destruir. Y nosotros tenemos que tener cuidado de lo que escuchamos, no importa de quién sea, cuán cercano sea, cuán amado sea. Porque de hecho los dolores más grandes vienen de a quienes uno más ama. Así que hay que estar apercibido para nosotros no pensar equivocadamente simplemente por el afecto que le tenemos a alguien. Ay, no, es que es imposible porque él es tan bueno. No, hermano, no. Estos son asuntos espirituales. Y el Señor quiere que nosotros nos apercibamos. Y una de las cosas aquí precisamente era que la reputación, la posición, el afecto genuino y la amistad de este hombre le daban valor a lo que salía de su boca. No solamente eso, de los que comenzaron a hablar con él, parece que entre esos tres amigos, el que mejor reputación tenía, el que más autoridad tenía, era precisamente Elifaz, porque de los tres, el primero que comenzó a hablar con Job fue él. Entonces hay que tener cuidado. Porque los mensajeros tienen que ser examinados no por el afecto del corazón o por lo lindo que hablen, por lo bien que se escuchen, por lo simpáticos que sean. Y déjeme decirle algo, yo no estoy parado aquí para ganar un concurso de popularidad. Yo estoy parado aquí para hablar la palabra del Señor, tal y como está escrita. Entonces, si no gusta, hermano, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y yo voy a hablar lo que tengo que hablar. Siempre diciéndole lo que la palabra de Dios dice y que el Espíritu Santo de Dios haga con usted y conmigo como Él sabe hacer. Que ese es el que revela si en verdad estamos diciendo la verdad. Esto no es para ganar un concurso de popularidad. Esto no es para que usted me crea a mí. Usted le tiene que creer a la palabra de Dios. Usted tiene que examinar al mensajero y usted tiene que examinar el mensaje también. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente ahora. Llega este hombre, buen amigo, de buena reputación, de mucho conocimiento, reconocido por su sabiduría, porque los de Temán tenían fama de sabios. Era un lugar que se reconocía por los sabios que había en ese lugar. Y de ahí venía Elifaz, sabio, buen amigo. Pero ¿cuál fue el mensaje de él? Vamos a examinarlo, hermano. ¿Cuál fue el mensaje? Ya vimos la fuente. La fuente fue ¿de dónde? Salió de su amigo, del amigo de Job. Esta experiencia, este sueño, vino de su amigo amado, de su amigo muy querido, que demostraba su afecto genuino. Que era un hombre sabio, conocido por su sabiduría, reconocido por su sabiduría. ¿Cuál era el contexto? Job estaba sufriendo. Había perdido todo. Y aún había perdido la salud, y por esa razón ellos vinieron a verlo. Eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Cuál es el mensaje? Oiga bien, hermano, que el mensaje comienza de esta manera. Vaya conmigo ahí en el capítulo 4, ya usted vio la fuente, Elifaz. En el verso 2 hasta el verso 6, escuche bien, empieza el discurso de Elifaz, y es necesario que nosotros veamos cómo esta amistad, esta buena amistad, se refleja entonces en la introducción de la conversación. Mire lo que dice: si probáremos a hablarte, recuerden, han pasado 7 días ellos callados, doliéndose con él, con su amigo. Si probáremos a hablarte, te será molesto.
Pero ¿quién podrá detener las palabras? Es que después de 7 días callado, Elifaz decía, no, es que yo tengo que hablar. Si no hablo, reviento. Y recuerda lo que dice la Escritura, que en las muchas palabras, que nos falta el pecado. Escuche bien. He aquí, y empieza Elifaz como a halagar a Job. He aquí tú enseñabas a muchos, fortalecías las manos débiles, al que tropezaba enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Y ahí aparece, wow, tú hacías todas estas cosas. Cuando tú estabas bien, tú te ocupabas de los demás, de los débiles, de los necesitados, de los ignorantes. Tú te ocupabas de ellos cuando tú estabas bien. Mira el verso 5. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. Y escuche bien, hermano, porque entonces lo confronta con su fe. Le dice, antes tú, cuando la gente era la que estaba mal, tú los aconsejabas, pero era porque tú estabas bien. Entonces ahora te llegó el mal y estás turbado. Era como decirle, aplícate lo que tú decías. Y entonces lo confronta con estas palabras. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Y aunque le está diciendo aquí, es en esto que tú esperas de verdad, que tú estás esperando, tu esperanza está en tu integridad. En verdad lo que le está diciendo es, ya no está siendo íntegro. Y cuando le dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Le dice, ya se te fue el temor. Y escuche bien, hermano. Porque después que lo enfrenta de esta manera, que como que lo elevó de momento, tú antes hacías esto tan bueno, pero ahora que estás dolido, es como que te está yendo en contra de todo aquello que tú hablabas. Le dice, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. ¿Sabe lo que le está diciendo? Oye bien, que tú te crees que eres íntegro y que el temor de Dios está en ti. Recapacita ahora, porque a los malos es que le pasa lo que te está pasando a ti. Yo he visto eso. Que al bueno le va bien y al malo le va mal. Que el Señor reprenda al diablo. Y quiero detenerme aquí un segundo para decirte bien a ti que estás escuchando, que hay un montón de basureros de altar, porque lo que hablan es basura, diciéndole a la gente que estar enfermo o estar necesitado de alguna manera es una indicación de que la persona está en pecado, que la señal de que tú estás bien delante del Señor es que tú tienes que estar próspero y saludable. Que el Señor reprenda al diablo. Que el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús habló de nuestras persecuciones, habló de nuestras enfermedades. Los cristianos se enferman también, los cristianos se mueren, los cristianos son perseguidos. Cosas malas le pasan a la gente buena, escúcheme bien. Y aquí está el amigo, el buen amigo, el gran amigo, el sabio, amigo de Job, diciéndole, si tú estás así, es porque tú pecaste y cometiste iniquidad. Porque yo he visto cómo los malos son destruidos por el soplo de Dios. Cómo los inicuos Dios los desaparece. Así que si tú perdiste la familia, todos los hijos, los empleados, los bienes, las vacas, los camellos, todas esas cosas, y ahora te estás pudriendo con esa sarna, es que tú eres un pecador. Tú hiciste lo malo delante de Dios. Porque si así no fuera, tú tuvieras bendición. Oiga, hermano, desde los tiempos de Job está ese mensaje barato de la prosperidad, de la falsa prosperidad. Porque mire que Dios prospera gente, hermano.
Yo creo en la prosperidad, la que viene de Dios. ¿Sabe dónde comienza? En el alma. Y entonces alcanza todo lo demás. ¿Sabe cómo comienza? Buscando uno primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se le añade. Esa es la verdadera prosperidad de Dios. No esa basura que estaba predicando aquí Elifaz y los que le siguen en estos días también. Señor los reprenda a todos. Ahora escúcheme bien, hermano, porque ya la cosa empezó mal desde este hombre. Cuando usted empieza a mirarlo ya de esta manera, entonces ese sueño de él, usted tiene que examinarlo también. Porque un hombre que está juzgando a Job de esta manera, usted se tiene que preguntar, bueno, entonces el sueño que tuvo, ¿sería un mensaje divino? ¿Sería un mensaje angelical? No tenía que ver con la condición espiritual de Elifaz, ni cómo estaba juzgando a Job, sino que Dios usó a Elifaz precisamente con ese sueño que tuvo alguna vez para que le trajera una palabra a Job que le dejara saber cuál era su condición y por qué él estaba así. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros para poder nosotros también, cuando venga a nosotros la experiencia, cuando venga a nosotros el sueño, cuando venga alguien a contarnos su experiencia o su sueño, nosotros tener herramientas para poder ver, entender, discernir, percibir y poder explicar qué es lo que está pasando y de dónde viene, cuál es la fuente de eso. Después que Elifaz le dice así, porque ya tenemos la fuente, el contexto, ya tenemos cuál es el mensaje y cuál es la aplicación. El mensaje era, bueno, a los que hacen mal, le va mal. El que está mal es porque hizo mal. Y entonces encontramos, y escuche bien porque ahora vamos a llegar a donde comenzamos, que todo eso que Elifaz dijo estaba basado en un sueño. Todo eso que él le dijo a Job, le dijo, antes tú aconsejabas a la gente cuando estaban en necesidad, ayudabas al que estaba oprimido, ayudabas a levantar al que había cometido errores, estas cosas, pero ahora cuando el mal viene sobre ti, tú te turbas. Entonces tu esperanza y tu fe, ¿a dónde está? Tú no entiendes que estas cosas vienen sobre los pecadores. Y toda esa enseñanza, toda esa cosa que está saliendo de la boca de Elifaz, porque él lo está diciendo para que Job entienda por qué está pasando por eso, pero también él está hablando pensando que está usando de su sabiduría que Dios le ha dado. Y todo lo que él está hablando, en lo que está basado es en un sueño. Oiga, hermano, el poder de los sueños es una cosa terrible. Cuando alguien viene y dice soñé, y escúcheme bien que hay que tener cuidado con este asunto también, porque no solamente no todos los sueños son de Dios, es que no todos los sueños son para contarlos tampoco. Porque uno no sabe el alcance que puede tener la revelación de algo que uno, para empezar, no sabe si fue de Dios o no. Usted puede contar un sueño y destruir una vida. Y es necesario nosotros entender estas cosas para nosotros no solamente ser cautelosos, sino también estar apercibidos y poder ayudar a otros también. Óigame bien, todo estaba basado en un sueño. Porque él dice en el verso 12, este asunto de cómo Dios brega con la gente, que al bueno Dios lo ayuda y al malo Dios lo mata. Dice él en el verso 12, también me era a mí oculto. Yo no lo entendía bien. Pero tú sabes cómo lo entendí, Job. Un día yo tuve un sueño. Mire eso, hermano. Entonces tenemos nosotros que analizar, porque quizás muchos de nosotros estamos basando algunos patrones de conducta. Muchos de nosotros quizás estamos siguiendo algunas reglas que no necesariamente están de acuerdo con la palabra del Señor, todo basado en una experiencia o en un sueño. Y puede que alguno de nosotros también esté enseñando y haciendo doctrina que quizá vaya hasta en contra de la palabra del Señor, todo basado en un sueño. Oiga el sueño. Ahora vamos a interpretar el sueño. Vaya conmigo, si está ahí. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos, y al pasar un espíritu por delante de mí,
hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo, se paró delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí, y quedó, oí que decía. Vamos a empezar a examinar este sueño, hermano, a la luz de la palabra del Señor. Para nosotros entender si es verdad, y si usted lo puede entender conmigo, que cuando usted lee el sueño solo, sin leer el contexto, usted puede entender que el sueño era de Dios, pero cuando lo examina ahora, a la luz de lo que ya sabemos, usted tiene que empezar a entender conmigo que esa experiencia fue espiritual, fue una experiencia espiritual, fue real en el sentido de que él vivió esa experiencia, tuvo ese sueño y en el sueño apareció ese fantasma, ese espíritu, lo que fuera. Pero la experiencia puede ser real, pero no es verdadera. Es real porque pasó, no es verdadera porque el mensaje es falso. El mensaje no lleva a Dios o a la verdad de Dios. El mensaje lo que produce es confusión y desviación de la verdad. Cuando estas cosas pasan, entonces la experiencia espiritual es real, pero no es verdadera, porque aunque ocurrió, no hay verdad en ella, como le pasó a Saúl con la espiritista. Ahora examine conmigo y mire bien. Una cosa que ocurre aquí es que a él le dio temor y dice que se le pararon todos los pelos del cuerpo y así se quedó, asustado. Ahora déjeme aclararle algo, hermano. El temor en las manifestaciones espirituales viene siendo algo natural porque usted está viendo algo sobrenatural. O sea que el hecho de sentir temor de por sí no es una señal de que el asunto sea falso. Mire, mi hermano, si usted está soñando y en ese sueño, y usted sabe, el que ha soñado sabe que uno vive los sueños, es como que usted está metido ahí, usted lo está sintiendo, usted lo está viviendo. Y en ese sueño usted se le aparece un ángel de Dios, de verdad de Dios. Usted no se va a quedar como que aquí no está pasando nada. Y si es como los ángeles que aparecen, hermanos, que dicen que son brillantes así, que tienen una espada, ahí usted le va a dar un susto. Es lo primero que le va a dar. O sea, entonces ese temor dentro de las manifestaciones espirituales, sea en sueños, sea en visión, es natural. Pero escúcheme bien, porque en la escritura nosotros podemos ver claramente que cuando la manifestación o la experiencia espiritual es de Dios, viene acompañada, puede traer temor inicialmente, pero viene acompañada de un consuelo. Y ya ahí empezamos a ver, si usted va conmigo, vaya a la palabra del Señor, déjeme probárselo por la escritura. Daniel capítulo 10. En el libro de Daniel, en el capítulo 10. En el verso 5, esto nos muestra muy bien, claramente, esto que le estoy hablando. Dice Daniel, fue que se le apareció, hermano, un ángel, un mensajero. Él estaba ayunando, estaba orando. Y cuando llega al verso 5 dice, y alcé mis ojos y miré y aquí un varón vestido de lino, ceñido los lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Oiga el verso 7, estoy saltando para economizar tiempo. Verso 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé yo pues solo y vi esta gran visión. Y escuche bien lo que le pasó cuando vio esa visión. Y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Lo primero fue que se le fueron las fuerzas. Lo segundo,
Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Oiga esto, cuando lo vio, se le fueron las fuerzas. Cuando lo oyó, se desmayó. Y se cayó de boca, cayó de frente, dice, con el rostro en tierra. Caí en un profundo sueño, se desmayó, con el rostro en tierra. Y he aquí una mano, verso 10. Me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. ¿Está entendiendo, hermano? Es una experiencia espiritual de esta magnitud. El temor, hermano, aún el desfallecimiento y el desmayo puede ser algo natural y es obvio. Pero escuche bien. Entonces me dijo: Daniel, no temas. Y esa es una clave. Cuando hay una experiencia sobrenatural de este tipo, sea en un sueño o en una visión, puede venir acompañada de un temor inicial, pero usted ve aquí cómo de momento Dios, sabiendo cuán frágiles somos nosotros, y esto es una revelación divina, ahí mismito le dice: Daniel, no temas. Pero no fue solamente ahí, hermano. Si va conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y en Lucas 1, del verso 11 a la primera mitad del verso 13, Lucas 1, del verso 11 a la primera mitad del verso 13, dice: y se le apareció un ángel del Señor. Esto fue a Zacarías, el que luego fue papá de Juan el Bautista. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle. ¿Qué se turbó? Se asustó. Y le sobrecogió temor. Pero escuche la primera mitad del verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas. La experiencia de temor en un sueño o en una visión, esa experiencia inicial es natural, pero cuando el asunto es divino, viene acompañado del consuelo de Dios. Escuche bien. Uno más, Apocalipsis capítulo 1. Y en el capítulo 1 de Apocalipsis, vaya conmigo al verso 6. Dice la palabra del Señor. Perdón, verso 16. Apocalipsis capítulo 1, verso 16. Y escúcheme bien, hermano, que aquí empieza a narrar en los versos anteriores cómo el Señor se le aparece a Juan el apóstol. Pero en el verso 16 dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Oiga, hermano, si usted ve algo así, no se conmueve y no se asusta, es que usted es de piedra. Claro que el temor tiene que ser algo natural en una situación como esta, pero escuche bien: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome. ¿Y usted sabe lo que le dijo? Le puso la manita encima y le dijo: no temas. Y usted puede estar seguro que cuando esa mano poderosa y esa palabra poderosa viene y te dice no temas, te vuelven las fuerzas y se te va el temor. Así que una primera señal para empezar a analizar esto es que esa cosa produjo un miedo, y en ningún lugar aquí aparece que el mensajero dijera no temas o que el temor desapareciera. Fue una experiencia de miedo de principio a fin. Ahora escúchame bien. Cuando alguien que no conoce a Dios tiene una experiencia de este tipo, usted puede estar seguro que viene acompañado de un temor que a la persona no se le va a quitar, porque la persona conoce su condición. Pero a quien se le está diciendo ahora, a quien se le está narrando ahora esa experiencia,
es a Job. Que quiere decir que el mensaje como tal ya empieza a tener una connotación falsa. Y es necesario nosotros entender eso, porque usted sabe que el mensaje como tal que salió de la boca de ese espíritu es un mensaje acusador. No hay ningún consuelo dentro del mensaje. Es todo acusación y termina en la ruina, en la extinción del hombre. Oiga bien, y vuelvo y le repito, si el mensaje es para un impío, para un pecador, para uno que está perdido, Dios puede dar un mensaje acusador como los que le dio a su pueblo cuando fueron rebeldes a su voz. Y Dios mandó mensajes que eran netamente de castigo, acusándolos de sus pecados. Pero escúcheme bien, cuando el mensaje es acusador, pero acusa a alguien a quien Dios no acusa, entonces yo tengo que entender que no es de Dios. Primero, el temor de esa experiencia no va a la par con el temor de las experiencias con Dios, de las experiencias de Dios. Segundo, el mensaje acusa a quien Dios no acusa. Porque, por ejemplo, cuando empieza el mensajero a decir en el verso 17, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, notones se da en sus ángeles, cuánto más en los que habitan en casas de barro. Y usted ve ese mensaje, o sea, le dice, en sus siervos no confía, ¿cuánto más va a confiar en los hombres? En los ángeles no confía, ¿cuánto más va a confiar en los hombres? Y cuando llega el verso 20 dice, de la mañana a la tarde son destruidos, se pierden para siempre, sin haber quien repare en ellos. Es un mensaje acusador, pero está acusando a quien Dios no acusa. Si usted va conmigo ahí mismo en el libro de Job al capítulo 1, y es necesario que usted vaya anotando estos pasajes. Job en el capítulo 1, en el verso 8, oiga bien, Elifaz le está contando el sueño a Job, donde él tuvo una revelación del que al que le va mal como a Job, de que al que estaba en la condición en que estaba Job, era que era un impío malo y pecador. Y que su condición era el resultado del juicio y la ira de Dios derramada sobre él. Ese era el mensaje que le dio ese mensajero espiritual. Pero sin embargo, en este principio de este mismo libro, cuando Dios está hablando de Job y a quien se lo está diciendo es al mismo diablo, en el verso 8, Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Usted está oyendo eso? Eso contradice obvia y claramente lo que ese mensajero en sueños le dijo a Elifaz, que Dios no confía, que es para ser destruidos, que se van a desaparecer. Todo es una acusación. Y Elifaz se lo está diciendo a Job como, mira, este sueño me enseñó a mí que tú estás así porque Dios te está castigando. Falso. Es un sueño falso. Porque Job, Dios mismo había dicho de Job. Y se lo dijo al diablo, mira mi siervo Job, mi siervo. ¿Usted sabe lo que es eso? Que en el verso 18 dice, he aquí en sus siervos no confía. Y en el capítulo de 1, hablando de Job, Dios le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, recto,
perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces el mensaje de ese espíritu en ese sueño contradice claramente lo mismo que Dios está diciendo de su siervo Job al principio de esta historia. Cuando algo contradice, le añade o le quita a lo que Dios dice, no es de Dios. La palabra de Dios no falla, la palabra de Dios no miente. Lo que Dios dice, eso es. Vuelvo y le digo, cualquier cosa que le añada, le quite, tuerza o contradiga, la palabra de Dios no es de Dios. Pero hay que conocer la palabra para nosotros saber si está siendo torcida, si le está siendo añadida o quitada o está siendo cambiada. Hay que conocerla, hermano. Porque con esa palabra es que estamos descubriendo ahora que a ese sueño que parecía de Dios en un principio, resulta que no lo es. Oiga, y si no es de Dios, este sueño tampoco es de arroz y habichuela. Ya usted sabe de dónde viene, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a determinar ahora. Si va conmigo, y escúcheme bien, porque es un sueño acusador. Y este es otro punto. ¿Quién es el que acusa? Dios acusa a los malos. Dios le señala el pecado al malo. Dios redarguye. Y esa es la parte donde la parte buena del señalar el pecado. Que Dios redarguye al pecador, haciéndole ver su propio pecado y la necesidad y la convicción de convertirse a Dios y apartarse de Él. Ese es Dios. Él acusa al malo. Pero usted sabe qué, que el bueno también es acusado y no es acusado por Dios. Que si hay un sueño o una experiencia como esta acusadora a alguien que Dios no acusa, pero el sueño, la experiencia, el mensaje, el mensajero, acusan a alguien que Dios no acusa. De donde vino fue del mismo infierno, del mismo diablo. Si va conmigo a Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Del verso 10 a la primera mitad del verso 12. Oiga lo que dice aquí. Entonces oí una gran voz. Estoy en Apocalipsis capítulo 12, del verso 10 a la primera mitad del verso 12. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Escuche bien. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. ¿Quién es el acusador? El diablo. ¿A quién estaba acusando? O escúcheme bien, hermano, mire a quién estaba acusando. Verso 11. Y ellos, nuestros hermanos, nosotros, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Oiga, esto era un sueño acusador, hablando de que la condición de una persona es la que determina, o la necesidad de una persona, o la enfermedad de una persona, es lo que determina su estado con Dios. Que si estás enfermo es porque estás en pecado. Que si estás pasando una apretura económica es porque estás en pecado. Que si hay una necesidad tremenda o un conflicto terrible en el hogar es porque estás en pecado. Que el Señor reprenda a Satanás una y otra vez. Porque eso es falso. Ahora escúcheme bien, iglesia, que hay un punto aquí dentro de todo esto. Y es que esa experiencia y ese sueño, ese mensaje y ese mensajero, y ya estamos terminando, hablan mal no solamente de los hombres
a quien Dios creó, sino que hablan también mal de los ángeles y del cielo. Óigame bien, si vuelva conmigo a Job, al capítulo 4. Específicamente el verso 18. Ese mensajero en ese sueño, ese espíritu, dijo: he aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. Elifaz vuelve y repite lo que él aprendió de ese mensajero en el capítulo 15. Vaya conmigo al capítulo 15 de Job. Capítulo 15 de Job. Verso 14. Aquí Elifaz, y es Elifaz el que está hablando, dice, verso 14, vaya conmigo: ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio? Y para que se justifique el nacido de mujer. He aquí en sus santos, oiga hermano, y los santos de Dios, escúcheme bien, somos nosotros, los hombres, los que somos de Él, pero también son sus ángeles. He aquí en sus santos no confía, y ni aún los cielos son limpios delante de sus ojos. Mire para lo que sirvió aquel sueño. Mire para lo que sirvió aquella revelación. Que este hombre abriera su boca diciendo que ni aún los cielos son limpios delante de los ojos de Dios. Que donde Dios mora. Oiga hermano, y dice la Escritura que Él habita en la altura y en la santidad. Y este hombre está diciendo que donde Dios habita no es limpio. Mira lo que lo está llevando a él, esta experiencia y este sueño, porque fue que se le apareció un espíritu y le dijo una cosa. Y el verso 16 dice: cuánto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Y recuerde que en todo esto, él lo que está es acusando a Job de ser él el vil y ser él el abominable. Y lo compara con los cielos y con los ángeles. Y dice, él no confía en los ángeles. Y los cielos están sucios delante de sus ojos. ¿Qué clase de barbaridad es esa, hermano? Escúcheme bien, hermano. Y esto es necesario que usted lo entienda también. Porque si algo hace Satanás con nosotros es tratar de convencernos a nosotros de algo que es una media verdad. Nosotros todos somos pecadores. La diferencia en nosotros es reconocer nuestra condición delante de Jesucristo y pedirle perdón. Y Él nos salva. Pero escúcheme bien, porque entonces Dios ha decidido que por la fe en Él, nosotros delante de sus ojos somos santos, somos salvos, pero somos santos. No solamente eso, somos sus hijos. Y dice la Escritura, engendrados por Él. ¿Cómo se atreve alguien a usar ese tipo de expresión contra aquellos que han sido engendrados de Dios? Y sus ángeles, hermano, escúchame bien, es cierto que hubo una revolución en los cielos. Y que una tercera parte de los ángeles se fueron detrás de Lucifer, querubín grande, protector. Se convirtieron en el diablo y sus demonios. Pero hay 2/3 partes de las huestes angelicales que se quedaron fieles y firmes delante del todopoderoso Dios a quien ellos sirven. Y esos ángeles de Dios, para estar delante de la presencia de Él, tienen que ser dignos. Nadie está delante de Dios si no es digno. Ahora escucha bien. Los ángeles y los salvos somos dignos. La Escritura lo prueba. Y si la Escritura prueba eso, entonces desaprueba lo que dijo aquel espíritu en aquel sueño. Mira bien conmigo, vea la palabra del Señor, pero rapidito. En el Salmo 103, y eso la mayor parte de la iglesia nuestra lo sabe, gracias al Señor. En el Salmo 103, verso 20 y 21. Escucha bien lo que dice, Salmo 103. Léete ese salmo completo, que ese salmo es para ti.
Pero en el verso 20-21 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Oiga, hermano. Y le dice a los ángeles, bendice a Jehová. Ellos son, hermanos, poderosos. Ellos ejecutan la palabra del Señor. ¿Cómo van a ser infieles o Dios no confiar en ellos, hermano? O ser indignos o estar en un lugar sucio. Los ángeles de Dios. Oiga bien, en Lucas capítulo 20, y ese usted lo va a ver más adelante, del verso 34 al 36. Dice la Escritura que nosotros, cuando estemos en el cielo, vamos a ser como los ángeles de Dios. Y está hablando de cuando estemos allá en los cielos. En Hebreos capítulo 12, y ahí sí vaya conmigo a la palabra del Señor, que lo vamos a leer en Hebreos capítulo 12. Del verso 22 al 24. Hebreos 12, verso 22 al verso 24. Mire lo que dice aquí, hermano. Sino que os habéis acercado, y está hablando de nosotros. Dice, ustedes no se acercaron al monte que se acercó Moisés. Ustedes no vieron lo que Moisés vio en ese monte. A donde ustedes se acercaron, y está hablando de nosotros. Escúcheme bien, escuche bien lo que dice la Escritura de donde nosotros estamos cerca, hermano. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Está viendo eso, hermano? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Y sabe cómo habla de nosotros? Que estamos ahí, a los justos, hechos perfectos, porque ahora están en la presencia del Señor. Oiga, hermano, usted va a decirme a mí que esa aparición de Elifaz, que ni los cielos son limpios delante de los ojos de Dios. Y eso fue la aparición la que le dijo eso, el fantasma, el espíritu que le dijo eso. Escuche bien, hermano. Pero si con esto todavía quedaran dudas en cuanto a si de la forma en que lo estamos interpretando se presta quizá para pensar que podemos estar equivocados o tener algún margen de error, déjeme matar esa visión falsa aquí en la raya. Vaya conmigo al capítulo 42 de Job. Vamos para atrás, 42 de Job. Capítulo 42, Job capítulo 42. Y si va conmigo ahí, en el capítulo 42, vaya conmigo al verso 7, hermano. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, por si acaso, lo describió bien. Y oiga lo que le dijo Dios. Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, y esta fue la razón, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Dice, para no agarrarlo a ustedes y caerle a golpe. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job.
Usted quiere saber si la experiencia de Elifaz, ese sueño, por fin convencerse uno de que no era de Dios. Ahí lo tiene. Dios mismo acusa a Elifaz de haber hablado no rectamente de él, contrario a como Job sí habló. Si no habló rectamente y lo que él habló estaba basado en esa experiencia, su argumento estaba basado en lo que él aprendió de aquel sueño con aquel espíritu. Si Dios le dijo, eso no es recto, el que le apareció en el sueño y le dijo aquellas mentiras que parecían una gran verdad, no fue Dios, fue un sueño del diablo. Así que si usted ha seguido conmigo estos pasos, lo que estamos viendo es cómo la Escritura misma nos revela a nosotros, nos descubre a nosotros y nos ayuda a nosotros a entender y a interpretar los sueños, las visiones y las experiencias sobrenaturales. Hasta el punto de que analizando la Escritura, usted cuando escucha algo, y esto es una experiencia maravillosa, usted va a escuchar las cosas y usted va a poder decir con toda autoridad, eso no es de Dios. O usted va a poder decir, eso es de Dios. ¿Y usted sabe por qué lo va a poder decir? Porque usted va a decir, eso no es de Dios, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. O usted va a decir, eso sí es de Dios, porque la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Todo lo que estamos haciendo es un ejercicio espiritual para nosotros poder entrar, hermano, en ese mundo espiritual y poder entenderlo, pero a la luz de la sabiduría de Dios. Porque si no tenemos ese conocimiento, cualquier experiencia nos va a confundir. Así que yo le doy gracias esta noche por haber compartido con nosotros este estudio de la palabra del Señor. Y espero en el Señor que les sirva para ir abriendo el entendimiento, y no solo el entendimiento, sino el deseo de seguir aprendiendo de la palabra, para que ese conocimiento lo proteja a usted y a los suyos del engaño del diablo. Y créame una cosa, el diablo sabe más Biblia que nosotros. Así que nosotros tenemos que aprender más que él, porque él la sabe, pero él no es sabio. Nosotros la vamos a aprender y vamos a adquirir la sabiduría de Dios para poder defendernos en contra de sus mentiras, sean por sueños, sean visiones, sean profecías o experiencias sobrenaturales. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. No tanto ese es el paso número 2, a descubrir lo malo. Lo primero que Dios quiere es que lo aprendamos a conocer a Él. Así que le invito a orar conmigo. Si usted ha tenido sueños o experiencias que han sido dudosas en alguna manera y nos los puede dejar hacer saber también, déjelo saber para nosotros poderle ayudar o poder ayudarle a discernir la fuente de esa experiencia. Así que únase con nosotros en oración porque necesitamos sabiduría de Dios. Necesitamos conocimiento de su palabra. Y eso no viene sin esfuerzo. Dios no hace adivinos, Dios condena al adivino. Por lo tanto, para tener la palabra de Dios por dentro, hay que meterse en ella. Para eso, tenemos que ser fortalecidos con poder en el ser interior por el Espíritu Santo de Dios, porque de nosotros mismos no sale tal deseo. Eso lo pone Dios en el corazón. Así que vamos a orar ahora para que el Señor nos dé sabiduría, pero que venga esa sabiduría acompañado de fortaleza para nosotros hacer lo que tenemos que hacer para aprender cada día más y más de nuestro Dios y estar preparados, apertrechados para combatir cualquiera de estas patrañas que vengan disfrazadas de experiencias espirituales sobrenaturales que parezcan divinas sin serlo. Dios nos va a dar ese poder y nos va a dar a esa sabiduría y lo va a hacer ahora en el nombre de Jesús. Únete conmigo en oración. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor Todopoderoso, porque tu palabra revela la verdad. Y hoy nos has permitido ver cómo un sueño que si lo hubiéramos tomado solito, parecía traer un mensaje divino en él y verdadero.
solo para descubrir que detrás de esa experiencia lo que había era un espíritu malo, trayendo un mensaje falso para destruir, Señor, no para edificar. Y te damos gracias, Señor, porque tú estás impartiendo sabiduría a tu pueblo por medio de tu palabra, Señor. Pero te rogamos, Señor, que añadas a esto, que nos des aún más sabiduría, acompañado de la fuerza para nosotros poder meternos en tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, buscando tu rostro, Señor Todopoderoso, para tener toda esta virtud y esta gracia. Te doy gracias, Señor, porque tú lo haces y nos das esa sabiduría maravillosa. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, mi Dios. Amén. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Dios les guarde. Gracias por acompañarnos. Denle like, páselo para adelante. Y seguimos la semana que viene con sueños, visiones y experiencias sobrenaturales. Este próximo domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Así que lo esperamos. Y le damos gracias anticipadas por estar con nosotros durante estos servicios. Es una bendición poder compartir con ustedes. Les saludo en nombre del grupo de transmisión, el grupo de adoración, mi esposa y la familia en el Señor. Saludos para todos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios